Hola, hola. ¿Se escuchan el resto? Se escucha todo bien. ¿Se escucha? Bien. Bueno, vamos esperando al resto de los compañeros. Así se van sumando todos. Cuéntenme cómo están, han podido ver las clases, los videos. Con muchos de ustedes hubo varios que me estuvieron escribiendo por mail para ver el tema de que les consiguiera o facilitara un director. Bueno, todo eso lo fuimos haciendo vía mail en estos días. La mayoría sí en general usó eso, algunos otros por el campus. Respecto a cuestiones que me comentaron, digamos, me dijeron desde la facultad que les avisara. ¿Ustedes ya tuvieron una reunión con Flavia, puede ser? Tuvimos una reunión con Flavia, pero cuando el segundo día del doctorado creo que fue. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, lo que me pidió ella es que les avisara hoy que ella estaba con dificultades, también necesidad con la plataforma, con internet, que les va a estar escribiendo, ¿sí? De hoy a, si no es hoy, mañana o el viernes, pero para que no le escriban, digamos, quizás con la misma cuestión. Ella le va a estar mandando un mail con las inquietudes que estuvieron hablando en la reunión que tuvieron con ella. Así que nada, me pidió que les avisara esto. ¿Se escucha? ¿Están todos? Hay algunos micrófonos abiertos, parece. Si pueden, en la medida de lo posible, vayan abriendo los micrófonos solo cuando vayan hablando y demás, así no hay interferencia y ese tipo de situación. Bien, no sé si estamos ya todos. Bueno, me pareció que la vez pasada eran más. Díganme ustedes si estoy equivocado. Sí, son 38 en total. 38, ¿verdad? Sí. Sí, 38. Y acá estoy viendo 20, 24, faltan 14. Ajá. Bueno, si quieren aprovechemos mientras se van sumando el resto, con algún tipo de consulta, además los que no llegaron a mandarme mail, con el tema de los temas que les interesaba investigar o con la búsqueda de algún profesor y demás que no llegan a escribirme, si quieren aprovechen este momento como para poder ir viendo algo de esto. Y me van diciendo. Me gustaría hacer una pregunta, sí. ¿No? Repensando mi... Sí, hablaron dos a la vez, no sé quién arranque uno y... Sí, no sé quién va a hablar. ¿Andrés? ¿O quién va a hablar? Yo era. Ya, sí, compañero. Buenas tardes, estimado. Buenas noches, ¿no? Por allá, estimado tutor. La situación es de que, bueno, yo ya he estado avanzando, digamos, en mi plan. Sí, ya tengo las hipótesis, los objetivos generales, específicos, y estoy en racionalización de variables donde estoy colocando, digamos, todas las variables necesarias porque voy a crear un cuestionario. El tema va englobado netamente en el título de mi investigación, que se llamará Estudio de factores de riesgo personales y sociales para la conducta delictiva de los adolescentes en el Centro de Menores Infractores Virgilio Guerrero de la ciudad de Quito. Quisiera tal vez si me podría facilitar algún contacto, alguien que esté rodeado dentro de las áreas tal vez de la criminología, de la psicología forense, la psicología jurídica, para que me ayude, digamos, tal vez como tutor o tutora. Bien, perfecto. Aprovecho para hacerte un comentario, igual, obvio que recién lo estás tipo, haciendo un boceto para la tesis doctoral y demás.
pero fíjate que el título de la tesis sería extremadamente largo. En general se espera que no sean más de 10 a 12 palabras, pues si no, digamos, termina siendo un choclo. Pero bueno, eso tenlo en cuenta vos, tanto como el resto. Respecto a tu pregunta, mira, el área de psicología forense y jurídica, le podés escribir a Osvaldo Varela, que es el titular de cátedra, si él te puede, digamos, de alguna manera facilitar a alguien. No creo que él ya, porque creo que no sé si tendrá tiempo, pero bueno, quizás alguien de su cátedra. El mail, te lo busco, a un segundo. Muchas gracias. ¿Cómo? Muchísimas gracias. No, por favor. A ver, lo podemos encontrar en profesores. Si no encuentro, si no estoy viendo, si no estoy viendo mal, creo que es ovarela@si.ua.ar. ¿O Varela? Sí, a ver, un segundo. A ver si te dame un segundito porque a ver si no. Creo que es ese, porque es el mail por defecto en general que se utilizan con el mail de si.uva. En general te ponen primero o segundo nombre. Por ejemplo, en mi caso es en ese mail, que no lo uso mucho, pero es LC de Luis Carlos Jaume y mi apellido @si.uva.ar. Debe ser Ovarel. Así que bueno, fíjate si puedes encontrar a alguien. Coloco O Varela. Tal vez me podrías escribir por chat aquí en el Zoom. Sí, cómo no. Ahí está. ¿Está bien? Muchísimas gracias. No, por favor, Andrés, un gusto. ¿Alguna otra duda tenías? No. No, nada más, solo me falta el tutor y porque yo ya tengo experiencia en crear tesis. Entonces, Bien. tengo... Perfecto. Si no, los otros que ahora están diciendo, no son, pero no sé si están, uno es Claudio Giso, pero todos dependen de Varela. Yo si le escribís a él, yo creo que te va a él a asignar a alguien, ¿sí? Muchísimas gracias. No, por favor. Creo que estaba Hernán. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Todo bien. Bueno. Esta semana dándole vuelta a la investigación y en un momento más que todo lo que me gustaría saber es cuál es la posibilidad, ¿no? De desarrollar una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Una investigación de ese tipo, ¿no? En la U. Según su experiencia, ¿no? Por supuesto, digamos, ¿qué es lo que usted ve así como mayores dificultades para desarrollar una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Porque igual estoy insistiendo en este tema sobre la constitución del sujeto político de personas con discapacidad. Entonces, me parece que quizá podría digamos, dedicarme, ¿no? A hacer metodológicamente entrevistas, respetar
el encuadre o el modelo cualitativo, la teoría fundamentada, quizá, ¿no? E irme por ese lado. También se me están ocurriendo formas de llevarlo a una parte más, digamos, más desde la psicología social también podría ser, cambiando algunas cosas. Pero eso ya sería más cuantitativo. Entonces, dentro de su experiencia, las personas, ¿no?, que hacen tesis cualitativas, ¿cuáles serían sus observaciones, tanto positivas como negativas? No sé, por allí. Está bien, tengo una consulta para poder brindarte una buena respuesta. Específicamente, ¿cuál sería el tema? O sea, si tuvieses que definir en 2 palabras el tema. Con discapacidad, ¿qué cosa? Hola. Hola. La normativa o el cuaderno guía de la universidad. Hola. Hola. Se les cortó. Te estaba diciendo, ¿dónde está? Hernán. Sí. ¿Me podías definir específicamente cuál sería, digamos, en 2 palabras, la temática, como para ver si sería mejor de un lado o del otro? ¿La temática? ¿Qué querías trabajar? Ya. Sí, por un lado, ¿no? ¿Cómo se forma el sujeto político, específicamente, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? Cómo evidentemente tendría que partir de un conjunto de autores, no especificar, digamos, a qué me refiero con sujeto político, porque sí he revisado y hay algunas concepciones, algunas distintas, ¿no? Algunas mucho más, digamos, marxistas, por decirlo de alguna forma, o de estas corrientes, ¿no? Otras más cercanas, digamos, a movimientos pedagógicos, ¿no? Que también igual tienen una raigambre epistemológica que va por ese lado, pero bueno, eso tendría que definirlo. Entonces, me interesaría conocer cómo están constituidos, ¿no? las personas, ¿no? Las personas con discapacidad en la universidad donde yo estudio, perdón, donde yo trabajo, porque también estudio. Bien, a mí un poco lo que me pasa es que son como varios temitas, digamos, todos juntos. Digamos, por un lado, me estás hablando del tema de discapacidad en la universidad, por otro lado, cómo se forma el sujeto político, y no me acuerdo cuál era la tercera variante. Yo creo que tendrías que tratar de acotar la búsqueda, acotar, digamos, el tema. Ahora bien, respecto a si es cualitativo o cuantitativo, eso va a depender un poco tanto de la literatura científica precedente, ¿sí?, de lo que se haya trabajado previamente, y en función de eso lo vas a ir desarrollando de esa manera, citando y escudándote en tal y tal y tal y tal otro aporte, ¿sí? Más que en una decisión tuya, ¿se entiende? O sea, depende un poco cómo se trabaja en general, qué es lo que querés hacer, ¿sí? Eso más que nada, y después tratar de afinar un poco más el tema en sí, ¿se entiende? Sí. Usted me dice de que dentro de estas categorías del sujeto político, que es absolutamente amplio, tengo que escoger algo específico para poder trabajarlo. Claro, porque esto es así, es como, bueno, por ejemplo, ¿no? Si yo me quisiera, doy un ejemplo, que es muy interesante al respecto, bueno, y todo de psicología. Si yo les pregunto qué es la inteligencia, como tengo yo como un objetivo de investigación,
casi que hasta me pongo a pensarlo y lo podría pensar de una manera argumentativa y más filosófica, ¿sí? Donde hay interpretación, me pienso, problematizo, etc. Ahora bien, por ejemplo, una cosa que hizo Piaget en su momento para pasar, entre comillas, a que sea un tema factible investigar, en lugar de hablar de manera general de inteligencia, empezó a decir, bueno, ¿cómo se pasa de un menor estado de conocimiento a un mayor estado de conocimiento? Entonces, de esa manera lo que va a hacer es burlar, entre comillas, como cierta situación epistemológica que iba para otro lado, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, depende un poco como vos lo plantees, porque si vos me decís, no sé, ¿qué es la participación política? Es una cosa. Ahora bien, quiero estudiar las actitudes de adolescentes hacia el ciberbullying en jóvenes de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés, digamos, ciertas actitudes políticas de jóvenes que podrían estar en contra del ciberbullying y que van y se manifiestan. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien. No sé si tenías alguna otra duda, pregunta. No, eso sería. Muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Quién más tenía? Yo tenía Diego. una pregunta. Sí. Sí, bueno, una pregunta. A ver, me llamó la atención el comentario que le hiciste a Andrés respecto a que el tema de tesis debe no ser tan amplio, redactado, debe tener unas máximo 12 palabras. Y aquí hay, digamos, primero eso un poco, no sé si entendí mal o es así el tema. Y el segundo, yo, al de Andrés, yo estoy haciendo sobre factores de riesgo que inciden en el inicio del consumo de drogas en adolescentes. ¿Sí? Una investigación sobre los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas en los adolescentes. Y en esto, uno de los problemas que tenemos, que lo quiero resolver, es de que para los programas de prevención del consumo de drogas, se tiene que enfocar el programa de prevención basado en evidencia en los factores de riesgo. Sin embargo, no existe un instrumento que explore los factores de riesgo. En este caso, uno de los objetivos de la tesis es construir un instrumento que permita identificar los factores de riesgo y los factores de riesgo como una intervención clínica también, porque el tratamiento de las adicciones tiene que enfocarse en el factor que provocó el consumo. Entonces, factores de riesgo. Entonces, la pregunta es eso, un poco por el tema. Y si es que Andrés está haciendo el mismo, pero factores de riesgo para la conducta delictiva, y yo hago sobre factores de riesgo para el consumo de drogas. Lo último no te lo entendí, ¿lo podías repetir? Se escuchó medio que vos habías factores de riesgo. Mi tema de tesis es el estudio de los factores de riesgo que inciden en el inicio del consumo de drogas en población adolescente. Sí. Y Andrés tiene el estudio de los factores de riesgo que inciden en adolescentes. Entonces, no sé si esos dos temas se pueden, digamos, ambos hablan de factores de riesgo, pero son para conductas diferentes, aunque podrían estar... Sí, se podrían utilizar porque no hay dos tesis iguales. Eso, ¿no? Exacto. Si cada uno las desarrolla bien y obviamente sin copiarse el otro, que no va a suceder. Sí. Después me preguntaste respecto a la longitud de las temáticas.
Es como una regla general, se tiende a buscar eso. Ya, y la otra es la construcción. Los factores de riesgo. Hola. Hola. No Hola, sé hola. si me... Sí, Hola. sí, escuchó medio. Lo último no se escuchó bien. Es la construcción de un instrumento para recoger la información sobre factores de riesgo. Eso es lo que pretendes hacer. A mí me... Hola. Sí, a mí me parece que está bien el tema. En términos de la longitud digamos, del título, se va viendo en función de cada uno, pero en general no deben ser demasiado largos. Okay. Y el tema de la construcción del instrumento de recolección de información. Sí. ¿Qué pasa? Se puede hacer en la tesis, es parte de la tesis el crear un instrumento, Sí, no usar claro. uno que ya está hecho, porque no hay. Sí, porque lo que puedes hacer es la adaptación y la validación del contexto a tu lugar de origen, si es que te interesa. O sea, no sería una adaptación, sino sería crear uno nuevo. Mejor crear uno que no existe. Bueno, mejor aún entonces. ¿Se entiende? Pero es que No no escuché. existe. Digo, no es que no existe en tu contexto, no existe en general. Sí, no existe en general. Y bueno, eso ya es razón válida para una adaptación. Para la creación de un test, hay creación, adaptación, hay validación, hay un poco de todo. Se podría hacer tranquilamente y es motivo para una tesis doctoral, sin duda. Y una pregunta, ¿no hay que especificar, digamos, el lugar o la población a la que con la que se va a investigar en el título del tema de tesis? Depende de eso. En la medida de lo posible sí, pero si queda demasiado largo, porque, por ejemplo, no sé, si yo te digo me interesa ver cómo, no sé, respiran los delfines en, no sé, en el Atlántico Sur, ¿sí? Si vos lo localizás demasiado y en tu hipótesis hay de que la idea de que en el sur se pueden bucear más rápido que en el norte, ¿sí? Eso ni lo crearás ahí. ¿Sí? Ahora, si eso no está tan claro, ahí lo puedes aclarar. Pero siempre tratando de que no sean más de 10 a 12 palabras, 13, 14, para que no quede demasiado largo el título. Los títulos tienen que ser sintéticos, simples, igual que lo que va debajo del diario. ¿Se acuerdan que tienen el titular con un copete y después van teniendo el desarrollo de la noticia? En momento sería algo similar. En el transcurso de lo que vamos construyendo el tema de tesis y la estructura, te podemos ir enviando por correo electrónico para que nos des tu criterio respecto a lo que estamos haciendo. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es tu correo electrónico? Te lo anoto en el chat si querés. Gracias. Así lo tienen todos.
Ahí se los dejo. Ahí está. ¿Le llegó? Bien, Diego, ¿alguna otra pregunta? Diego, ¿no más preguntas? No sé si alguien más tiene que preguntar. Yo tengo una pregunta. Mario. Sí, cómo no. Sí. El plan de tesis, ese es a fin de año. La entrega, sí. Sí. Y ese ¿y ese plan de tesis ya tengo que tener el director de tesis o lo puedo hacer solo? Lo ideal es que tengas a tu director porque te va a servir como un peldaño para subir al doctorado. ¿Se entiende? Ya. Y eso se entrega donde aparece en la plataforma en diciembre. Exacto. Sí, piénsenlo como un peldaño. O sea, lo importante va a ser la tesis. Ya. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Profesor, a mí me gustaría hacerle una consulta. Hola, Varias Claudia. consultas. Hola, buenas. Buenas tardes. Primero que nada, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy? ¿Van a pregunta o hay alguna estructura? Lo otro, que se escucha mucho ruido detrás suyo, entonces ¿se podrá solucionar ese tema? Te respondo lo primero, el otro no te escuché. Lo que pasa es que se escucha mucho ruido detrás de usted, entonces prácticamente no podemos estar concentrados. ¿Cómo? Ahí. Profesor. Sí, alguien habló mientras tanto. No le escuchamos porque detrás de usted, donde usted está ubicado, hay mucho ruido. Ah, que no escuchás porque hay ruido. Sí, y usted aparentemente como que no entendemos cómo va a ser la estructura de la clase de hoy. Si usted nos puede comentar, porque, bueno, le cuento, yo no tengo todavía tema ni director, pero la posible persona que me va a dirigir la tesis me menciona que en este caso la tesis se construye de varios artículos. En este caso serían aproximadamente 4 artículos. Ahora me mencionaba que esto de... Ahí se escucha alguien que está hablando. Como 4 o 3 artículos, no dijo que había que hacer 4 artículos. Mario, ¿puede apagar tu micrófono, porfa? Ya, ahí sí. A ver, lo que le estoy tratando de manifestar a usted es que si esta clase de hoy nos va a entregar un formato de cómo realizar la tesis, porque resulta que yo hablé con la y me manifestó que la tesis se saca en 4 artículos, en general. No, también, lo que se hace, lo que te dice ahí... Un minuto, por favor. Y lo otro que me manifestó es que no son necesariamente 250 páginas como son las que ustedes están mencionando que deberíamos tener la tesis. Sí, son.
En general oscila entre 200 y 250 páginas. Eso lo pueden chequear en el reglamento del doctorado. Con respecto a lo de los artículos, ese es el formato del modelo de la Universidad de Bolonia, no es el formato de la Universidad de Buenos Aires. El formato ¿Cuál es ese formato de la Universidad de Buenos Aires que nosotros no lo conocemos aún? Eso es lo que todos los compañeros queremos saber para poder no generar trabajo perdido, profesor. Está subido en el campus virtual. De hecho, en una de las clases se trata de eso. Y Claudia, ahorita les pasé en WhatsApp. Ahí están los archivos. En los ¿Solamente archivos. en el plan de trabajo sale? ¿Cómo? Sí, Sí, de eso ahí es, sale. yo creo. De ahí En el sale plan de trabajo. Lo de los 4 artículos, como te... Hola, apoyando lo que dice Claudia, que la primera pregunta que le hacía era como, ¿esta clase va a ser solo para responder consultas? Sí, las para clases sincrónicas son para ver las temáticas que les interesa trabajar, ver de poder hacer una suerte de andamiaje y responder posibles inquietudes acerca de cómo vehiculizar cada una de las temáticas. Esos son los objetivos de las clases sincrónicas, tanto la primera como de la de hoy. Hoy es la última clase que tenemos nosotros en la primera parte del doctorado. Como usted debe saber, son 2 cursadas. Esta es la primera Del taller de tesis. clase de cierre. Ya hemos tenido todas las clases entre medio. Entonces, mi pregunta es, porque después de usted ya no vamos a tener ningún otro profesor para clases sincrónicas ni nada. Yo vi las 2 clases que usted grabó y revisé los documentos que subió al portal. Se entrega revisado por el hasta diciembre, pero me imagino que por el director, digo, pero puede ser antes de diciembre. Sí, pero la fecha donde seguramente se van a corregir todas será durante diciembre. Ok, ¿quién corrige ese plan de tesis? ¿Es usted como profesor de taller de tesis o es una comisión? No, son 2 cosas por separado. Por un lado, va a haber una corrección mía, pero para poner una nota, como para poner una nota del curso, y en segundo lugar, va a ir a la comisión de doctorado el mismo plan, o la idea en todo caso es que lo que se corrija lo puedan ustedes corregir y eventualmente ya con esa mejora lo mandan a la comisión de doctorado, que son los que evalúan el plan de tesis. Perfecto, o sea, usted entrega feedback en el trabajo que entregamos, que en el fondo entrega feedback al plan y luego uno lo entrega en la comisión. Y ahí es evaluado y desde ahí uno comienza a construir la tesis. ¿Ese es el proceso? Exacto. Gracias. No, por favor. Respecto de lo de los 4 artículos que te decían a Claudia, ese es el formato del modelo de la Universidad de Bolonia, es el formato europeo, cuando en general lo que haces en los doctorados de allá, vos, si publicás 3 o 4 revistas, 3 o 4 artículos en revistas de primero o segundo cuartil, que están relacionados con tu tema, vos todo eso armadito, lo presentás y es un equivalente. Es un modelo interesante, pero no es el modelo de acá, ni en general en Latinoamérica. Por lo cual la información que te brindo es al menos inexacta. Lo que pasa es que acá, profesor, en Chile todos lo hacen con ese modelo. Entonces, de hecho, ha sido tan difícil, yo le comentaba a los compañeros, encontrar un director acá, porque todos mencionan, en el fondo, que, por ejemplo, no sé, pues yo tenía como 2 ideas de tema y me han mencionado que en el fondo, cuando ellos reciben alumnos tesistas, uno tiene que integrarse a sus líneas investigativas, que es de la única manera que en el fondo la cosa funcione, porque si no al final los terminan votando. Entonces yo, súper complicada con ese está ese tema de que finalmente quieren que uno haga investigaciones de las que ellos están trabajando, entonces está complicado. Sí, sin duda es complicado, pero a todos nos pasa lo mismo a la hora de desarrollar y emprender la tesis doctoral. En general uno lo que hace para que se vehiculice bien es que sea
un mecanismo casi de win-win con el director. Entonces el director lo que le interesa es que vos trabajes una subtemática en particular, él te la va a corregir bien y demás, y con eso saca una publicación en conjunto, y vos te llevas, digamos, entre comillas, el que te lo corrijan bien, se trabaje bien y demás. Eso es en general, como les decía la vez pasada, cómo funciona acá en Argentina. Algunas de las compañías me decían que en Chile además encima cobraban la asesoría y demás. Eso acá en general no lo he visto nunca, pero bueno, no les puedo decir en cada país cómo funciona, porque no sé cómo funciona en cada uno de sus países. Eso ya ahí se complica. Pero ¿qué tips nos podría dar usted como para poder encontrar un director de tesis? ¿Cómo poder Mirá, básicamente, a ver, en el fondo, a ver, primero no quedarte con uno solo, ¿sí? Si a vos no te gusta, hay tantos directores como pueden encontrar ustedes amistades, familiares, parejas, o sea, hay gente que les va a caer bien, gente que les va a caer mal, hay gente que los va a tratar bien, hay gente que los va a tratar mal, eso, y hay gente que les va a dar cierto interés en lo que hace, hay gente que no, ¿sí? Eso por un lado. No quédense con uno solo. Por otro lado, traten de buscar a alguien que trabaje activamente en esa temática, es decir, que tenga artículos en los últimos 5 años. ¿Sí? Muchas veces pasa de que alguien otrora tuvo cierto desarrollo bibliográfico, etcétera, pero bueno, se sienta a hacer lo que en Buenos Aires llamamos a hacer la plancha, que es como un nadar, digamos, tranquilo de espaldas, sin hacer demasiado esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y particularmente le diría que prueben con distintas personas. Una facilitación que tienen ahora, hoy en día, es que, más aún con la pandemia, es que quizás ni siquiera tiene que ser de Argentina, ni de Chile, ni de Ecuador. Pueden encontrar a alguien de Estados Unidos o de Europa que les interese vehiculizar su teoría en un idioma como el español. Entonces, a ver, esto es como cualquier camino, cualquier empresa que uno quiere desarrollar. Yo les digo lo que yo haría, lo que hice, y muchas veces hice lo mismo varias veces y algunas me salió bien y otras no me salió bien. Pero en el fondo yo contactaría a las personas y hay gente que va a ser adorable y encantadora y hay gente que no. A mí en particular me ha pasado eso. Por ejemplo, mi experiencia, cuando me quería trabajar en una temática para una beca para postularme una beca Fulbright, le escribí a 2 personas. Una no me respondió nunca, la otra sí. Y bueno, fui con la que me respondió. ¿Por qué no me respondió? Y quizás se filtró el spam, no le interesó, no le interesaba ni en Latinoamérica, no lo sé. Pero bueno, hay gente que le interesa, hay gente que quizás está muy formada, gente, no sé, tuvo una complicación y justo no responde. Hay 1000 variantes, pero prueben todo. Y particularmente eso. ¿Y qué más me habías preguntado? Me dijiste lo del coso. Y lo del sonido, porque estoy en un bar, no hay buena conexión en este momento, por eso también lo de Flavia, que les dije, no hay buena conexión en la ciudad, hubo cortes de luz y demás, entonces tuve que venir a un bar, pero no puedo controlar la música, eso no les puedo, pero sí pongo el micrófono lo más cerca posible. ¿Algo más me habías preguntado? ¿Me escuchan? Claudia? Sí, yo los... Sí. Sí, yo los escucho bien, pero por momentos entrecortado. Yo quisiera hacer una consulta. Sí, Douglas. Claudia, ¿ya está? ¿Vos? Sí. 2 consultas, muy cortitas. Lo primero es que, mira, lo que pasa es que afortunadamente he conseguido un director de tesis que es de la misma universidad, es de la UBA. Bien, bueno. Entonces te quería preguntar un poco cómo, desde tu experiencia, cómo se logra articular. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en la universidad en Chile, la academia siempre está muy agotada, muy asediada de labores, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen acá en Chile es que los profesores que toman una tesis doctoral le entregan ciertas horas para que se pueda dedicar a eso.
En este sentido eso no ocurre, ¿no es cierto? Digo, en el fondo la profesora es casi como de buena onda que me accede y le va a dedicar tiempo a eso. Ahora, Sí. ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Cómo configurar ese trabajo en términos como sería bueno proponer como encuentros, no sé, mensuales, qué sé yo, o menos? ¿Cómo lo ves, como de tu experiencia? Mirá, como si vos querés que las cosas se vayan rápido y con viento en popa, la única forma que tenés para no achancharte, vos o cualquiera de nosotros, es ponerte deadlines sistemáticamente. Entonces, cuanto más rápido te puedes reunir o más frecuentemente, probablemente más te obligas a vos mismo, porque el solo hecho de encararte frente a frente a otra persona que va a esperar algún avance de vos va a hacer que si te reunís semanalmente no es lo mismo que mensual, ¿sí? Ahora bien, por otro lado está el tema que bien decís, que acá, a diferencia de otros países, no nos pagan, digamos, ni el tema de la dedicación de horas, ni se paga, digamos, las horas que se le pagan a una tesis, ni siquiera para cuando sos evaluador. Vos en otros países, no sé, en España, Italia, te pagan 200, 300 euros cuando tenés que revisar una tesis doctoral. Acá tampoco, no se paga absolutamente nada. Entonces, todo eso que empieza a ser, que no es culpa de ustedes, ni mía, ni nada de eso, es así. Termina recayendo en las espaldas muchas veces y la gente se va tareando y se va llenando de trabajo. Entonces, lo que te recomiendo es que trates e intentes de ser sincero en la primera reunión con la persona con la que te vas a juntar, manifestarle tu voluntad y preguntarle qué te puede decir, y porque en el fondo dependes un poco de esa persona. Entonces, sí, hasta dónde podría, se me dice, mira, te puedo dar 3 reuniones por año, y sí, bueno, quizás la persona me cae bien y demás, pero no me sirve no te sirve a vos. Entonces, plantearlo y establecer cierto contrato implícito. Y también, por ejemplo, podés proponer, si mira, lo que podemos hacer es, digamos, esto, pero háblenlo con tranquilidad, con franqueza, digamos. Bueno, yo te puedo generar a partir de mis investigaciones 2 o 3 artículos en un año, ¿sí? Que te vendrían bien a vos como directora y demás. Entonces vos me corregís, yo hago esto, y te parece tener reuniones cada, no sé, 15 días. Y bueno, eso depende básicamente del director, de la directora, que te diga. Entiendo, mira, y en relación a eso, la otra consulta es que de la tesis doctoral, ¿cuándo yo puedo enviar ya a revisión algún artículo de la misma tesis? ¿Tendría yo, digo, en la medida que voy configurando la tesis doctoral, yo puedo ir sacando artículos, y eso no es que tenga que esperar hasta el final, porque, no sé, porque va a haber contenido de la tesis doctoral que va a estar publicado, ¿no me perjudica eso? No, porque vos, todo lo que es más, si mientras vos lo firmes, sea de tu autoría, todo eso va para tu doctorado. De hecho, en otras épocas, cuando el doctorado no era el principio de una carrera académica, sino más bien el final, o la conclusión, muchos investigadores ponían varios artículos juntos y los adaptaban, eran de su autoría. O sea que no, por el contrario, te puede servir como un buen ejercicio a la hora de establecer, ¿cómo se dice? Digamos, los distintos capítulos de tu tesis. Perfecto, entiendo, gracias, profesor. Ahora bien, después cuando cuando vos los escribís, lo que decía Claudia es, no es que vos entregás los artículos y ya está, sino que lo tenés que entregar en redacción de los capítulos y demás, o sea, no, tipo, artículo 1, te adjunto artículo 2, artículo 3, ya está, y chao, me fui, sino que tiene que ser con ese formato. ¿Se entiende? Entiendo. Vale, gracias. No, por favor. Alguien levantó la mano, Carolina. Yo he estado bastante enredada tratando de aclarar algunas ideas y se me ocurría trabajar con movilidad humana, que de pronto puede ser de fácil acceso a la población. Entonces, en esto de movilidad humana hay situaciones que son de extrema vulnerabilidad, ¿no?
por ejemplo, el sexo transaccional a cambio del domicilio, cosas como estas, ¿no? Entonces yo quería, esta es la idea que tengo, sí, me podría orientar en relación a la metodología, qué metodología sería más factible en relación a esto, no sé, su percepción con este tema. Y un tutor, posible tutor o tutora también. Bien, Carolina, perdóname que una partecita la perdí. Vos me dijiste que quieras trabajar con movilidad humana, ¿sí? ¿Esto te refieres, por ejemplo, a migraciones? Ajá, sí, sí. Hay mucha gente que transita por acá y el asunto es que acá cambio de alimentación, porque viven en esta vulnerabilidad. Bien, 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 bien. Transaccional. Sí, bien, mira, una persona que trabaja eso es el doctor Hugo Sinkin. Le podés escribir. Él estaba trabajando con el tema de migraciones en América Latina. Su mail es, ya te lo digo, dame un segundito, por favor. Su mail es Hugo Sinkin, todo junto. Sinkin es SIMKIN, @gmail.com. ¿Cómo? Sinkin con M, ¿no? Ya te lo escribo en el chat, así te resulta más sencillo. Un segundo. Ahí está. Las cosas que se me ocurren, digamos, a ver, por migraciones, como bien decís vos, es amplio. El tema, bueno, de prostitución, en el caso de las migraciones, sí lo podrás enfocar desde ahí. Habría que afinar, creo yo, algún tipo de proceso migratorio, como no sé. Ustedes, bueno, quizás están más centrados porque se limitan, digamos, más cercanamente, digo, ¿no? Con los países, por ejemplo, entiendo que Guatemala, algunos países en América Central han tenido, Honduras, han tenido grandes procesos de migración hacia México, Estados Unidos. Bueno, incluso Venezuela también, ¿no? Entiendo. Definir quizás alguno de esos procesos y después definir, bueno, qué, si en este caso si te interesa el tema de la prostitución como trueque o como intercambio y cómo afecta a las mujeres o a las familias o al entramado social. La salud mental, podría ser migración y salud mental. El estrés, ¿no? Obviamente, imagínense, estar cruzando sin saber dónde va uno, ya con esa incertidumbre, sin casa, sin comida, sin tener un claro patrón diplomático hacia dónde está yendo, si lo van a estar o no. Todo eso es mucho estrés, es un estrés muy fuerte. Nada, algo de eso podrías trabajar, pero bueno, de todas maneras, eso pensalo vos en función de literatura que encuentres y obviamente con el director, si es que te convence que te estoy pasando. Podría ser, de pronto se me ocurre como un dispositivo de atención, que igual son personas, familias que transitan, no se quedan, que pueden llevar un proceso terapéutico. Entonces se me ocurría como algo así como un dispositivo de atención en estos casos de movilidad, no sé, por allí. Bueno, eso tengo que aclararlo. No, está bien, sí, hay que, digamos, hay que afinar un poquito más. Igual quieren se lo quiero, que eso lleva tiempo afinarle. Ustedes piensen que es como que le están dando forma al barro, ¿no? Están como construyendo una silla y tienen como la figura, pero bueno, de ahí hasta que van creando un ornamento cada vez más lindo, depende ya un poco de cuánto afina más el escultor, ¿no? Esto es un poco más o menos lo mismo, pero va bien, me parece. Buena parte de las de los trucos acá tienen que ver con no bajar la guardia, insistir, y por otro lado,
que ustedes puedan de una manera u otra leer bibliografía al respecto, y conforme vayan sumando más literatura, van a entender cómo trabajan otros autores en los procesos, cuáles son los gaps, porque puede ser que quizás lo que vos mencionés ya ha sido trabajado, pero hay cosas nuevas por investigar. Entonces todo eso te lo da un poco la búsqueda del estado del arte. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Bueno, un gusto, Carolina. Jimmy tiene que levantar la mano. Sí, muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Le saluda tardes. Jaime desde Quito. Tengo una Jaime, pequeña... mucho gusto. Verá, yo estoy en búsqueda de un psicólogo social. Yo le escribí al doctor Joaquín Ungaretti, pero no he tenido respuesta. No sé si usted conoce a alguien más, un psicólogo social. Sí. Bueno, Joaquín trabaja conmigo. Él lo van a tener a él, puede que lo tengan a él en taller de tesis 2. Pero sí, conozco otros también. ¿Qué tema querés trabajar específicamente? O sea, el tema no lo tengo planteado todavía, pero sí ya la idea. Y yo ya le escribí para que me dé un poco de tiempo para explicarle la idea, a ver, y si es que es posible que él sea mi tutor también, pero o sea, no me responde. Ok. Mirá, como quieras, si querés le puedo escribir diciéndole que, no sé, quizás le llevo al spam o algo, que se fije, y si no, si querés te puedo pasar otros, que incluso trabajan también con Joaquín. Edgardo de Chesar, por ejemplo, trabaja también conmigo y con Joaquín, y es muy bueno. Si quieres es otra opción, y si no, bueno, le escribo a Joaquín. Sí, como le digo, sí es posible que usted le pueda hablar con el doctor Joaquín. Sí es posible que me ayude con eso. Sí, no hay problema. Hace una cosa, para que no me olvide, porque todavía falta una hora de clase. Ahora cuando terminemos de hablar, mandame un mail a Gmail, así cuando termine la clase me acuerdo y le mando un mensaje a Joaquín. Ya, disculpe, ¿y ya puso su mail aquí en el chat? ¿O? Sí, creo que sí, luiscarlosjaume@gmail.com. Lo había puesto, lo vuelvo a poner. Ya, sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bien. ¿Quién quiere seguir? A mí sí me quedó una pregunta, profe. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola. Mira, en esto de estar explorando y buscando profesor, mi línea de trabajo es laboral. Con vos hablé por correo, ¿no? Sí. Sí, te pasé. Y me voy a juntar con Marcelo probablemente mañana. Perfecto. Bueno, pero igual sigo, como tú mismo decías, es bueno explorar diferentes alternativas para luego ver con quién hay más feeling y tal. Y tú me mencionaste en el mail a una persona que también me había mencionado antes, que se llama Claudia Alonso, que es de la línea laboral de la UBA. Sí, yo tengo una pregunta, porque y yo le escribí a Claudia Alonso y me respondió y quedamos de juntarnos la próxima semana también. Pero yo tengo una duda, porque yo busqué su currículum y él no aparece en ninguna parte él aparece como magíster, incluso como en el catálogo de profesores de la UBA, aparece como profesor asociado en la línea de psicología del trabajo, pero aparece como doctor. ¿Habría problema con eso o puede ser homologable si eventualmente quisiera trabajar con él? En general necesitas que sea doctor. Hay un artilugio a veces, pasa que casi no se utiliza hoy en día, pero otrora utilizaban antecedentes equivalentes, y como buena parte de la gente de más de 50 y demás no tenía doctorado, pero tenía como cierta experiencia de investigación, lo ponían. Hoy me parece que ya casi no. No sé si es doctor Alonso. Yo lo que te decía de él, de lo que yo sé, tampoco no lo conozco personalmente,
sé que tiene mucha experiencia, que quizás por lo que vos me decías en tu correo, puede coincidir con vos, porque tiene mucha experiencia de campo, digamos, en psicología laboral, porque trabaja, digamos, con empresas y demás, da clases, pero quizás no hace tanta investigación. Está más focalizado digamos, en el trabajo más profesional. Yo no conozco mucho de él, no sé. Si no, otra persona... No te preocupes, tengo otra persona en mente que le voy a escribir porque que se llama Alicia Kaufman, que es argentina, pero vive hace muchos años en Madrid. Me suena. Sí, es socióloga, pero ¿Es cómo? Por la Universidad de París y bueno, es una mujer con mucha experiencia en investigación y trabaja en una línea muy similar a la mía porque trabaja en todo el tema socioanalítico, acompañando organizaciones y también es profe de algunas universidades en España. Entonces, igual como otra alternativa le voy a escribir a ella porque la conocí alguna vez en Chile hace años atrás. Y bueno, sigo en el proceso exploratorio hasta encontrar a alguien que no es un camino fácil. Sí. Está bueno lo que hiciste también, digo, en el sentido, utilizo, le cuento a los demás, como ejemplo lo que hace Alejandra, está bueno porque es esto mismo, digo, si ella siente que quizás con uno no funciona, o esto de que quizás, no sé, Alonso cubre pero la expectativa, pero eventualmente no tiene un doctorado, etcétera, es una buena posibilidad contactar a alguien de afuera. El tema es, bueno, vamos, ahí vemos el tema de si tiene ganas, si nos manda a alguien más a un segundo, pero no pierdan las esperanzas, eso depende mucho de las personas. La gente que es copada, por más grosa que sea, es copada igual. Depende de otros factores. ¿Sí? ¿Algo más, Alejandra? No, eso era. Gracias, profe. No, por favor, al contrario, un gusto. Bien, ¿quién quiere seguir, preguntar? Hay muchos que están sin video, no sé si a mí, aprovechando, ¿no? me gustaría un poco tener su apreciación específicamente de las tesis cualitativas. Sí. Me gustaría tener su apreciación acerca digamos, hacer las tesis cualitativas, porque yo lo que he escuchado, ¿no? Usualmente es que una tesis cuantitativa, digamos, ¿no? Digamos, operativizar variables, digamos, está el SPSS, ¿no? Que ayuda un montón, y que las tesis cualitativas, en cambio, digamos, cuestan más en relación al tiempo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que igual me pudiera dar su apreciación acerca de, digamos, la factibilidad de realizar una tesis cualitativa. Está bien, es una muy buena pregunta, además. A ver, mi respuesta, lo más sincero que yo pienso es que hagan lo que hagan lo que más te gusta, porque cuando haces lo que te gusta, no duele tanto el tiempo. Cuando no te gusta, por más que sea más rápido, la pasas mal. Así que en ese punto entre cuantitativo y cualitativo, lo que mejor sea para tu tema en particular y cómo se trabaja. Eso en primer punto. En segundo lugar, si debiese yo comparar, lo cualitativo tiene una riqueza muy interesante siempre, y lo cuantitativo tiene lo suyo. Yo no creo que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, sino que simplemente son, o lo veo yo al menos, como complementarios y hasta a veces por momentos distintas etapas en el desarrollo de un proceso de investigación. Cuando uno quizás recién se está enfrentando con determinado tipo de fenómenos, es mejor el cualitativo, y con otros sea mejor el cuantitativo. En términos pragmáticos, cada uno tiene sus programas. Por ejemplo, uno puede tener, no sé, el Atlas T para hacer análisis cualitativo, así como el SPSS para análisis cuantitativo. Y en términos quizás
No, ¿qué cuesta más? La verdad que, bueno, yo mis tesis ambas, maestría y doctorado, fueron cuantitativas, eh, por lo cual no te la puedo comparar con una quali. Pero bueno, quizás lo que se puede pensar es que quizás en una cuantitativa lleva mucho espacio los gráficos y demás, pero eso solo te digo, no hay mucho más que eso. En el fondo en las dos vas a tener que trabajar un montón y no sé, va a depender un poco de lo que te guste más a vos. Eso quería saber. Muchas gracias. No, por favor. Pero por favor que no les quede la idea de que una es mejor que otra, porque al menos yo estoy lejos de... Hay gente que lo piensa, hay gente que piensa que la cualitativa es mucho mejor que lo cuantitativo, eso es más de propio de sociología y otras carreras, pero ambas tienen sus riquezas, son muy lindas ambas metodologías y tienen mucha riqueza en términos de datos. Yo no descartaría ninguna y para lo que es el doctorado en la UBA, hay un montón de tesis psicoanalíticas clásicas con un formato más, ni siquiera de investigación cualitativa, sino más de análisis de discurso, de interpretación, etc. O sea que hay un variopinto interesante, no creas que es solamente cuantitativo. Genial, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Acá Alexandra Vázquez me hace una pregunta. No sé si está por ahí. Alexandra. Bueno, le dejo escrito a Alexandra acá, que puede consultar con Lucas Galván. Creo que a lo mejor le puedo dar una buena respuesta. Bien. Pero se puede entregar antes, ya dijimos que sí. Alguien me pregunta acá, Aira Rosero de Osvaldo Varela, es especialista en psicología jurídica. Y lo sugiero porque alguien me preguntó eso. Bien. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Yo tengo otra duda por si no hay otro compañero que tenga. Dale, hacemos clase particular con Alejandra. Ya que no pregunta. Es No hay que problema. cuando estuve viendo el primer video, sí, y era como, ¿cómo se no sé si el primero o el segundo, en realidad parece que es el segundo. Ay, perdón, que me escribió en la piscina. No hay problema, te escucho. Decía, bueno, cómo era respecto a cómo se construye el marco teórico. Entonces, fuentes primarias, secundarias, terciarias, y las primarias son muy relevantes porque son que van como desde el mismo autor que publica. Mi pregunta era, yo hice tesis de pregrado hace ya demasiados años, luego hice tesis de magíster, pero fue breve, entonces no lo tengo como fresco en la memoria. Cuando uno va presentando la paper que va leyendo, más bien hay que hacer como una resumen, entre comillas, y presentar como las ideas que son relacionadas con la pregunta. Esa es la primera pregunta que tengo. Segundo, uno va haciendo una reflexión personal en relación al paper que lee y la conexión con el tema, o más bien es la presentación de los temas nomás. Está muy bueno tu pregunta, Alejo. Es así, vos lo que vas haciendo en general, tanto en un artículo de revisión como en un capítulo de una tesis, es vos vas explorando primero, antes que nada, el estado del arte. En ese estado del arte lo que vos vas a hacer es un reconto, que es como una suerte de contarlo con tus palabras, pero a la vez sin perder la precisión necesaria. Vas hablando, vas contando, digamos, de qué se trata, obviamente de manera resumida, ¿sí? Que sea más o menos resumido depende un poco de cuánto ocupe en tu texto de importancia, porque si, no sé, si estás haciendo un metaanálisis
de un tema en particular y está haciendo todos esos artículos, bueno, es necesario que se detallen mucho los datos estadísticos. En otros simplemente puedes contar qué tipo de investigación hicieron, con qué muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. El otro que me preguntaste, ¿cuál era? Mira eso, como si uno, una vez presentado el tema, tipo, uno va a elegir los cuales va a presentar y la conexión con el tema, es si uno va poniendo una discusión personal en el marco teórico o esa discusión queda más bien para la parte de discusión y conclusiones. Bien, está bien. Sí, más que nada, lo que vos vayas encontrando son dos cuestiones. Por un lado, las puedes ir trabajando en el mismo capítulo, pero si hay algo de eso que va a estar relacionado con los resultados que vos encontrás, eso se lleva para la parte de discusión y conclusiones al final digamos, de la tesis, ¿no? Sí, te respondí. Sí, escuché, se corta un poco, pero entendí la idea. Perfecto, perfecto. Sí, hemos estado con algunos cortes en los últimos días en la ciudad de Emma. Bueno, no sé si están muy al tanto de eso, pero hay cortes de luz muy pronunciados por falta de inversión en los últimos años. Sí, han comentado otros profesores que ha pasado esto de los cortes. Hay una pregunta en el chat de Oscar. Ah, sí, a ver. Oscar, bien. Sentido por la vida. Profesor, buenas tardes. ¿Tenés hola, Oscar, Oscar o Oscar? Oscar, está bien. Oscar. Sí, porque lo dicen más Sí. lo dicen más así allá, ¿no? Sí. Acá decimos Oscar, por eso. Sí. Ok. ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué interesante. ¿El HATS es el de ansiedad y depresión materna o no? ¿O estás usando? No, es ansiedad intrahospitalaria. Ah, lo usan como, mirá. Escala de ansiedad. Sí, ansiedad y depresión. Pero claro, nosotros lo usamos, uno que era en particular de ansiedad y depresión materna. Mirá vos, una 14 intentada. Claro, tal vez sea la versión adaptada. Esta fue adaptada para pacientes de hospital. Ah, o sea, pero mi duda era, profe, una correlación como esta prueba de 10 ítems que fue validada en Argentina, el MLQ, es una escala de significado o sentido de vida, está validada por una Vanessa Góngora, se llama, creo, de la UBA, y el CAT está validado en Perú, el MLQ no está validado en Perú. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Primero, esta correlación me es factible, la UBA me lo podría admitir como estudio de doctorado. Y segundo es, como no está validada el MLQ, tendría que hacer un estudio, unas propiedades psicométricas. Hola. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Sí. Se escucha un ruido de un bebé. No sé Entrecortado se escucha un poco. Sí, escucho un ruido. Si alguno tiene, por favor, el micrófono abierto, quien está hablando. Lo que te decía es, con respecto a la correlación, no es que esté mal, está bien. Lo que pasa es que quizás es un tanto insuficiente para un estudio de doctorado. Entonces, quizás lo que podrías hacer es un estudio de regresión, que es un poco más complicado, o mismo una adaptación y validación de la escala a tu contexto. Eso tranquilamente puede ser un estudio doctoral. El tema como tal es muy interesante, tiene mucha relevancia, me imagino. No hay mucho que yo sepa acá. Sé que también en este caso en particular, creo que no sé si ya tenés director, si no te paso.
Todavía estaba pensando en, lo que pasa es que tengo varios conocidos y algunos profesores que manejan el tema de sentido de vida, más que todo desde el enfoque de la logoterapia, pero no son doctores y tampoco tienen vida académica, son licenciados y no tendrían de repente esa práctica de investigación, por lo que sí conozco otros doctores que no tienen esa base, no sé, del sentido de vida, terapéutica, logoterapia, porque Mirá, ahí tendría ese dilema, ¿no? claro. Acá también te puedo recomendar, que lo recomendé hoy también, a Hugo Sinkin. Es un tema que ha trabajado él y creo que te puedo dar una mano con eso. Sería genial, profe. No le llegué a escuchar bien por un poquito el ruido, pero si me puede de repente por el mensaje, por el chat, poder poner el nombre de cómo no. doctor y su correo, para mí sería genial. Ahí te lo paso. Genial, profe. Entonces, le agradezco. No, gracias a vos, no hay problema. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hay muchos que están sin video, no sé si se está escuchando, ¿no? Pero bueno, yo para que ustedes aprovechen, ya que son clases para hacer consultas, básicamente, no tengan miedo de equivocarse, que la idea es aprender, así que, ¿alguien más que quiera consultar algo? Alejandra, ¿vos no tenés más consultas? Es una broma. No, aprovecho de las que veo digamos, con el video, Claudia. El resto está ninguna duda, ¿no? El resto está sin video, no. A ver, Voy a Laura. aprovechar ya. Voy a aprovechar. ¿Cómo? Ay, justo hablaron todos. Claudia, sí. Sim. Professor, prefere que hable em portunhol ou em português que consigo falar melhor? Como é melhor para tu? Em portunhol ou em português mesmo? Hacé como puedas y trato yo de entender lo que, de captar y de falar lo mejor posible. Explicar. Mi tema em teses, pretendo trabalhar educação e psicanálise. A impossibilidade de ensinar. Então, acho que é possível ensinar, acho que se diz ensinar, né? Ensinar. Okay. A impossibilidade. ¿Me comprende? La imposibilidad de enseñarlo en la universidad, que suelen hablar muchas veces. Sí, dentro de la psicanálisis hay tres campos de imposibilidad. Sí. Ok. ¿Cierto? Cierto. Entonces, pretendo trabajar dos campos de saberes, educación y psicanálisis. Y tentando ya delimitar, fazer caminho mais estreito dentro desta pesquisa de teses, para não ficar tão grande, tão ampla, né? Mas tenho dúvida com relação à coleta de dados, porque la research,
pretendo trabalhar com uma pesquisa explicativa, não descritiva. Ok, Porque esta é minha dúvida. E também, se é possível trabalhar solamente com pesquisa bibliográfica ou necessariamente tenho que ter trabalho de campo para dados quantitativos e não solamente qualitativos. Se posso trabalhar explicativa, bibliográfica e descritiva também, mas tem que ter trabalho de campo nessa tese também? No necesariamente, no tiene que hacer trabajo de campo. Perdón por mi, no sé mucho de portugués. Más, es posible no usar datos de campo, no utilizar, no, la pesquisa no necesariamente tiene que ser de campo, no pesquisa de campo, sino puede ser pesquisa bibliográfica, pesquisa descriptiva, más que descriptiva, bueno, depende un poco del doctorado, quizás los datos descriptivos son poco, no hay mucho, pero más pesquisa bibliográfica, de desarrollo, de historia, es posible. Es otro tipo de pesquisa. Entiendo de que la comisión de doctorado hay gente que es más psicoanalítica, lacaniana, freudiana, y gente no psicoanalítica, digamos, de otras ramas. Entonces, sí, es posible. Entonces, profesor, gracias por la explicación. Frente a la... Perdón por mi portuñol. La comisión... gracias por tentar comprenderme. Si la comisión de doctorado a freudianos, lacanianos, também pretendo trabalhar com Hannah Arendt, que é uma parte de filosofia, e Foucault, tantos outros. Mas usted não, me desculpe, maestro, no hay problema. Me indicar alguém que já pudesse contactar, que já tenha pré-projeto, rascunho, pequeno projeto desenhado com a bibliografia, para que possa me contactar, seria na área de psicanálise. Bien, déjame pensar un poco porque no conozco tantos del mundo psicoanalítico, como hacen. Posso mandar el mail también después. Sí, pero déjame un segundito pensar, a ver si se me ocurre alguien, porque tiene que ser justo con educación. Teníamos el profe de psicoanálisis que tuvimos, Klickman, ¿no trabaja en estos temas? Leopoldo Klickman. Sí. Yo creo que trabajaba en clínica psicoanalítica, pero no sé si en educación. No, pero le pueden preguntar a Leopoldo, sí. A lo mejor él seguramente les va a tener una mejor idea. Cierto. Sí, quizás ahí pueden, porque justo psicoanálisis y educación es un tema interesante porque no hay mucho que lo toquen, así que está bueno, no sé quién te puede dirigir. Pero preguntarle a Leopoldo, sí. Cierto. Entonces, retorno a llamarle vía email, ¿puede ser? Sí. Perfecto, profesor. Muchas gracias por todo, gracias por el ensino. Obrigado. Obrigada. Mucho gusto. Claudia, ibas a decir algo. Ahora sí. Lo que pasa es que, bueno, como estuve conversando con este profesor que te mencionaba, una de sus líneas de investigación es la psicología de la emergencia, pero es clínico igual. Ajá. Y a mí
bueno, hay varios temas que me interesan, pero uno de los temas que siempre me interesó dentro de toda mi carrera profesional es el tema de la resiliencia. Y había estado pensando cómo poder a lo mejor, analizarla de una manera, en este caso, como lo estamos pasando hoy día, la emergencia natural que es el COVID-19. Empezado a imaginar que se podría medir la resiliencia como factor protector en ciudades que han estado más expuestas a cuarentena en Chile. Entonces, al pensar en eso, se me imaginaba como un estudio como cuantitativo, ¿cierto? Porque estaría la variable de la resiliencia, la variable de la cuarentena, pero también siento que tiene que ser como mixto, porque habría que definir como los factores que componen la resiliencia, ¿cierto? Y generar de alguna manera este diagnóstico y poder tomar después, a lo mejor terminar como con una evaluación, o sea, como un análisis más cualitativo que pudiera dar cuenta de la experiencia de las personas. Dice ser que puede ser una hipótesis a lo mejor que sí un factor protector, que son escasas las personas que tienen resiliencia y que otras son más afectadas. Una cosa... Sí, podría ser tranquilamente, sí. Sí. Está muy interesante al respecto, que por una cuestión de que se trabajó en las facultades para ayudar a la sociedad y demás, hicimos como una suerte de guía, digamos, entre muchas recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia, que está en la página de la U. Lo que vimos es que se habían hecho montones de investigaciones alrededor de todo el planeta, y entre ellas, por ejemplo, había en países que no suelen saber muchas investigaciones, por ejemplo, había resiliencia en Irak, en países del sudeste asiático. Entonces hay un montón de lugares que quizás en condiciones normales no se conocía, pero estuvieron publicados en el Asian Journal of Psychology, en el African Journal of tal lado, y como en un momento se liberó, se pudo entrar a muchos lugares con esto. Eso a lo mejor te puede servir para armarte el marco teórico y pensar estas preguntas, sí. Sí, sin duda que es súper interesante. Yo estaba pensando que recordé que en algún minuto una profesora, que era la profesora que nos hizo evaluación cuantitativa. ¿Barreira o no? ¿Puede ser Crespi el apellido? Melina Crespi. Ella parece que estaba trabajando el tema de la resiliencia, ¿o estoy equivocada? Sí, Meli, no sé si está trabajando ahora, pero en su momento su tesis doctoral fue resiliencia en contextos carcelarios, creo, algo así. Sí. Ella yo la contactara a ella, ¿usted cree que tendría ella la disposición? Meli es un amor de persona, es encantadora, muy buena persona. No sé si tendrá tiempo o no, pero como persona es lo mejor que le puede pasar, porque ya tiene una hija chiquita, y además no sé si tendrá tiempo, pero como persona la verdad que te ganas de lotería. Ya. ¿Y usted tiene el mail de ella? Porque ella no lo tengo. Sí, te lo damos un segundito y te lo busco. Damos un... Claudia, ¿sabes? Me acuerdo que el profesor ¿me escucha? Sí, poquito te escucho, Ale, pero... Profe, voy a silenciarte un segundo. ¿Quién? ¿A mí mismo? Tú, Luis, sí, pues, un poquito, porque hay mucho ruido ambiente. De drama. Gracias. Claudia, el profe Weinstein, de sistémica, ¿te acuerdas de ese profe mayor?
habló de un observatorio que parece que es de psicología social de la UBA, que en los contextos de la pandemia fueron haciendo una medición de cómo estaba impactando la cuarentena a las personas en su salud mental. A los 10 días, a los 20 días, a los 50 días, fueron haciendo mediciones. Ya, y yo estuve mirando eso. Después de que él dijo, yo me metí a mirarlo en la UBA, y ahí recuerdo haber visto justamente dentro de las variables la resiliencia como una de las variables que miraban el impacto. Para que le des una mirada, porque ahí salen los profesores que trabajaron en la construcción de ese instrumento, probablemente por ahí puedas llegar a alguien. Ah, súper, un millón de gracias. Voy a mirarlo. Yo estoy casi segura que Melina Crespi estaba en ese asunto. Puede ser, sí, puede ser. Igual le voy a escribir al profesor Weinstein. Gracias. No hay problema. Con respecto a lo que te decía Alejandra, efectivamente Melina está en uno de los informes. Lo que pasa es que en los informes se tomaban informes por áreas, por ejemplo. En otra área es una de la de Melina con la profesora Miculi, tomamos todo eso. Después hicieron una investigación sobre consumo de alcohol en la cuarentena, la parte de Martina Echevers y Cristian Garay, que seguramente lo estuvieron en clase. Y después nosotros hicimos alguna otra por psicología social y política. O sea que están todas sí, los primeros, no, hasta que fue la cuarentena, hasta agosto, septiembre, más o menos está todo. Pero sí, está bueno, el informe está bueno, hay datos muy interesantes. ¿Y tiene el mail de la profe? Sí, te lo dejé en el chat. Ah, ya está. Tengo... Ay, perdón, hay uno que puse Drespi. Es Crespi los dos. En el de abajo dice Drespi, pero es Crespi. Pues no sé cuál usa, si el de Gmail o el de Yahoo. Pero mandale ambos por las dos. Ya. Lo voy a ver ahí. Pero es un tema, o sea, yo siento que puede ser un tema interesante en términos como que se pueden hacer varias cosas, porque el medir a lo mejor la resiliencia, buscar un instrumento, aplicarlo en distintos lugares del país, poder acceder a una población más bien, varias cosas que se podrían hacer. Pues. Sí, sin duda. Sí, súper interesante. Sí. Sí, está bueno. Gracias, profe. No, por favor, un gusto. Profesor, yo quisiera preguntar, sí. Bueno, yo todavía no he definido, yo soy terapeuta ocupacional de Perú, mi nombre es Isela Villanueva. Yo estoy todavía por definir el tema, pero sí me interesa, ¿no? Estoy viendo la posibilidad de hacer uno relacionado con niños con autismo reciben el diagnóstico, ¿no? Entonces, como esto, por ejemplo, ¿no? Madres de niños con autismo diagnosticados dentro de los 3 primeros meses, ¿no? En el que reciben inicial, digamos, cómo afecta, no sé si medir lo que es la ansiedad, a nivel, la afectación psicológica, ¿no? Más o menos estaba viendo trabajar con lo que es la terapia cognitivo-conductual, y no sé, yo quería preguntarle qué le parece este tema, más o menos qué me recomienda, también si en caso lo llegara a organizar, ¿no? Si hubiera algún profesor que conozca de la UBA, ¿no? Que trate un poco con autismo. Y también otra consulta era que, bueno, el director, ¿no? Es una persona que no hemos, o sea, es como que le hice la consulta, pero él es terapeuta ocupacional, así como yo, que ha hecho un doctorado en lo que es salud mental. Entonces, no sé bien, ¿no? Cómo es en este caso. Es una consulta, ¿no? Para saber si es que tiene que ser necesariamente un psicólogo, o sea, no. Esas son mis preguntas. Está bien. A ver, por las dudas le preguntaría esto a Flavia cuando manden el mail. Bueno, no sé, pero no creo que se pueda, sino
nada, en las condiciones en las cuales, por ejemplo, uy, teniendo sin batería, un segundito, ¿no? Ah, está bien. Perdóname, me decías, entonces, Sí, más o menos yo había pensado en un tema, ¿no? O sea, de medir el nivel de ansiedad o la afectación, digamos, psicológica, medir cómo era la afectación a nivel de salud mental, ¿no? En las madres de niños diagnosticados con autismo, ¿no? Dentro de los primeros, o sea, el primer impacto, ¿no? Dentro de los 6 primeros meses, no sé, 3 primeros meses, ¿no? Más o menos por ahí iba el tema que yo estoy tratando todavía de fijar, ¿no? Yo quería saber más o menos qué piensa de este tema, no sé si alguna recomendación, y también si es que conoce a alguien que pudiera como que ser mi director, ¿no? Ser mi director de tesis, alguien de la UBA que tenga que ver con el autismo, no sé, con bueno, este ahí, tema. perdón, tengo una consulta para que desarrolles cómo trabajas el autismo desde aquí corriendo, porque eso cambia un montón en Argentina. ¿Se escuchó? No escuché. Te decía que desde qué línea quieres trabajar el autismo en Argentina. Es en Perú, ¿no? Bueno, no sé, yo tengo más o menos conocimiento, o sea, en lo que es... No se te escucha, Isela. Hola, le decía, profesor, que yo tengo estudios en lo que es cognitivo-conductual y quería ver desde ese lado, ¿no? Bueno, desde ese lado cambia la cosa, entonces le puedes escribir a Eduardo Keegan de la Cátedra de Psicoterapias Cognitivas y preguntarle en su cátedra quién se especializa en autismo. Ya. ¿Eduardo Kia me dice? Sí. No sé si podría escribirme en el chat su nombre Sí. o su correo si lo tuviera para... Sí, Le agradecería. un segundo. Ahí llegó. ¿Lo ves? Ya, sí. No. @ él puede ser que trabaje, no él, pero alguno de los que conoce a todo el mundo en cognitivo conductual en Argentina. Es la versión de cada. Sí, ¿será? Sí, me decía, profesor, yo no le escucho. Te decía que ahí te mandé por chat el correo. Por chat es el correo. Ya, profesor, gracias. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? No, solo eso. Pero no veo el correo, ¿es ese que me ha puesto por el chat, el que dice? Keegan@simuntoba.ar. ¿Todo bien, Isela? Sí, profesor, sino que no veía el correo, digo. ¿Cuál es el correo del profesor que me dijo? Keegan, con una Keegan, @si.gov.ar. Ok, muchas gracias. No, por favor.
¿Quién más tiene preguntas? Para la... De hecho, que quedan 20 minutos. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Ya, una consulta, era para la aplicación de, digamos, para el proyecto de tesis, hay que hacer un pilotaje de los instrumentos que se va a utilizar en la investigación. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, Diego? ¿No más preguntas, Diego? Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar para hacer preguntas. Todavía quedan 15 minutos. Profesor, he estado también un poco, digamos, intentando aterrizar esto según lo que usted me había dicho, ¿no? Y creo entonces que al acotar el tema, no dejarlo como sujeto grande, sino, por ejemplo, ¿no? La construcción de la realidad en el sujeto político, por ejemplo, o las experiencias políticas, ¿no? en la persona con discapacidad, o el discurso político en personas con discapacidad, o la percepción de la situación política en personas con discapacidad, etcétera, etcétera. No sé si es a eso a lo... Es decir, como dentro de la psicología política, coger, digamos, una de las aristas de la psicología política y someterla al análisis en personas con discapacidad. Creo que estoy hablando solo. No, te escucho. Eso es lo que me interesa. Saber, ¿no? Si es así, ¿no? Si ubico dentro de la psicología política, ¿no? Un elemento para estudiar en el contexto universitario, ¿no? La acción de es por ahí por donde a lo que usted se refería en relación a acotar el tema, a no dejarlo así tan amplio, digamos, como el sujeto político, ¿no? Sino Igual uno para de los mí, elementos de análisis dentro de la psicología política. para mí igual lo tenés que acotar más. Ya. Si no, queda muy amplio. Ya. Entonces es seguir acotando. Es seguir, sí, porque, digamos, a ver, no es culpa tuya, no, funciona mucho, a mí me costó mucho pensarlo, pero son cosas que cuanto más sencillas son mejor. Sí, estoy de acuerdo. Porque si no es, bueno, esto, y respondes eso, y se trata otro tema, y la lógica de párrafos, se te va el demonio. Sí. Bueno, igual entonces sigo. Sí, claro. Sigo, voy a seguir entonces. Obvio, sí, cualquier cosa me preguntás. Sí. Gracias. No. Hola. Hola, Enrique. Hola, doctor. Buenas. Yo estoy en una disyuntiva entre, digamos así, dos temáticas. La una tiene que ver con una investigación en la que estoy participando. Bueno, todavía no estamos en la fase de recolección de datos, una cosa así, pero que durante las clases que se dieron estas semanas, como que me hizo una buena... Bueno, acá en Ecuador yo siempre me he estado preguntando si todos estos dispositivos sociales para prevenir la violencia de género funcionan. Todas estas charlas, sensibilizaciones y cuestiones quedan así. Entonces, la idea es que con una población cautiva, con una colega hicimos
una especie de cuasi experimento sin grupo de control en el que caracterizamos cuál es el tipo de dispositivo grupal que se está perfiles de profesionales que se suelen, digamos, preferir para que sean los capacitadores. Es decir, población una especie de pre-post, ¿no? O sea, primero le dimos una típica charla, medimos antes con unos test, dimos una típica charla y luego medimos de salida qué efecto tenía el test. Y de allí nos fuimos hacia medidas posteriores, ¿no? A semana, mes, 3 meses, 6 meses. Ahora, esa es como una idea que tengo, porque como no lo publicamos todavía, me parece que tiene posibilidades, pero justamente se lo quería plantear desde su perspectiva, a ver qué le parece. Sí, tiene. Hay que afinar un poco ahí. Siempre traten de pensar en términos de atomizar las cosas al máximo. ¿Se entiende a qué me refiero con atomizar? Hola. ¿Se entiende? No le escuché, se fue la señal, Doc. Perdón, te decía que... ¿Puede repetir? Sí, cómo no. La clave siempre es, cuando uno trata de una manera u otra, afinar las ideas y de todo lo que ustedes quieran, cualquiera sea, digamos, la idea que ustedes quieran, es posible de investigar. No es que hay unas cosas que sí, otras que no, por una cuestión de tabú como en la escolástica. Todo se puede investigar. El problema es atomizar al máximo para que después sea más fácil el estudio cuando uno lo plantea. Es lo que le decía a Hernán, creo, hace un ratito. Sí. Como tal, lo que él está planteando, tanto como lo que está planteando vos, es perfectamente viable. No hay nada de malo. Ahora bien, quizás lo que hay que hacer son pequeños giros, pequeños cambios que lo hacen que se pueda atomizar, plantear como más definido. Como un problema. Claro, exactamente, pero como tal, sí, sin duda. Ya. ¿Querés pensar un cacho ahora? Sí, lo voy a... Y la segunda propuesta, doctor, a ver qué tal le suena. La segunda propuesta es en relación a una especie de caracterización, lo digo así, porque está más floja, el perfil actual del psicoterapeuta. Por ejemplo, en mi región... ¿Cómo? ¿Una actual caracterización? Sí, el perfil actual del psicoterapeuta. Bien. Por ejemplo, en mi región hay diferentes formaciones, ya que vienen de diferentes líneas epistemológicas, formaciones según la universidad de la que se proviene, años de práctica. Bueno, hay una serie de factores allí. Digamos, el terapeuta antes tengo que hacer un recorrido histórico, obviamente, tenía una serie de elementos. Ahora, ¿cómo es el terapeuta o el psicoterapeuta actual en la región donde yo estoy, ¿no? ¿Qué tipo de formaciones tiene? ¿Qué tipo de prácticas implementa? ¿Qué tipo de enfoque tiene? ¿Qué tipo de base epistemológica? Así, esa es como la idea general, no sé qué tal le suena. Bien, ahí te acabo de escribir en un chat el nombre de un profesor que trabajaba eso, que es Modesto Alonso. No es el otro Alonso que le dije a Alejandra, ese es Claudio Alonso, este es Modesto Alonso. Son dos Alonsos distintos, o sea, no tiene nada que ver. Este Modesto Alonso ha realizado en los últimos años una suerte de encuesta de a qué se dedicaba cada psicólogo y demás, es como entiendo yo, en las encuestas más exhaustivas que hay de dedicación, etcétera. Eso. Entonces, podés consultarlo con él y ver, en tal caso, que tu problema sea si hay más o menos de, no sé, menor o mayor generación, en qué universidad, etcétera, algo por el estilo, y lo planteas de manera, en este caso, más cuantitativa. Ahora, si que plantear de manera cuantitativa o otra, también está bien. Ya, está buenísimo. Gracias, doctor. No, por favor, un gusto. ¿Alguien más? Nos quedan pocos minutos.
¿Nadie más? Aprovechando también, bueno, que el Buenas espacio... noches, Sara. Bueno, aprovechando también nuevamente el espacio, me gustaría saber, ¿no? Así como han preguntado mis compañeros, si hay algún doctor o doctora que ustedes me recomienden, ¿no? O para trabajar desde la psicología política o desde la psicología social, ¿no? Te perdí al principio. Sí, si usted me podría recomendar, si conoce, ¿no?, algún doctor o doctora, sea en el tema de la discapacidad o sea en el tema de psicología política. Ok. Sí, a ver, dame un segundo. A ver. Estoy buscando, ¿eh? Ya, sí, gracias. Me dijiste de psicología de la discapacidad, ¿no? Sí, sí, sí. No, no estoy encontrando. ¿Y de psicología política? Bueno, psicología política, yo trabajo en psicología política, si querés. Sí, también en psicología social, sino también está Joaquín Guaretti, que es el que había mencionado otros compañeros antes, y Edgardo Cesar. Los tres laburamos, si querés, te paso el de alguno de ellos. Sí, y usted también puso aquí su email, ¿no? Sí, podés escribirme y te lo mando. Sí. Sí. ¿Hernán? Sí. Ah, listo, pensé que estabas a decir algo más. No, sí, estaba escribiendo en los emails. Okay, el email. perfecto. Gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, si no hay nadie más con dudas, consultas, y dado que ya estamos llegando a la hora, cerramos acá. Cualquier cosa, obviamente, nada, tiene mi mail para consultarme, como hizo Alejandra y una de las chicas, de los chicos. Les puedo enviar algún investigador, colega, si encuentro, igual sepan que, bueno, lleva tiempo esto. ¿Qué más decirles? Bueno, nada más, por mi parte ha sido un gusto y bueno, espero verlos pronto. ¿Sí? Bueno, doctor, pase bien. Les mando un abrazo grande. Yo dejo grabada la clase, cualquier cosa la voy a volver a ver. Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Chao a todos y a todas.